Buenos días, compañeros. Buenos días, audiencia. Desde la Escuela Libre de Psicología, desde el Observatorio de Violencia de Género de nuestra institución, tengo el honor de presentar hoy o de dar inicio a la actividad de presentación de un libro. Y me ha correspondido el honor de presentar a los participantes. Contamos con la presencia de la doctora María Gabriela Córdoba de Argentina. La doctora Gabriela es doctora en Humanidades en el área de Psicología, titulada por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, especialista en psicoanálisis y género y psicóloga con perspectiva de género. Tiene una trayectoria de 17 años en la clínica. Es codirectora de la carrera de posgrado, especialización en estudio de mujeres y de género, que imparte la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. En esa misma casa de estudios se desempeña como docente de grado y posgrado y como investigadora, con experticia en ciencias sociales, psicología, sociología, metodología de la investigación y estudios de género. Ha dictado numerosos cursos de actualización profesional en esas temáticas. Es co-coordinadora general desde el 2019 de SOMOS, Centro de Investigaciones en Géneros, Masculinidades y Diversidad del NOA, miembro de la Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual. Bienvenida, doctora Gabriela, a nuestra institución. Un fuerte abrazo en la distancia. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer enorme poder compartir en este espacio en el que ustedes ya tienen una enorme trayectoria en este tipo de trabajos alrededor de la temática del género. Así que es un placer estar aquí intercambiando y aprendiendo también de ustedes. Y esperamos, además, Gabriela, poder recibirte en nuestra institución ya en tiempos de la nueva normalidad en cualquier momento. Bueno, muchas gracias. Eso queda agendadísimo. Bien. Tengo el honor además de presentar a nuestro amigo que ya nos honró con su presencia en el mes de noviembre en nuestro congreso, el doctor Darío Ibarra Casals, de Uruguay. El doctor Darío Ibarra es director del Centro de Estudios sobre Masculinidades y Género, coordinador del área de violencia masculina del Centro de Estudios sobre Masculinidades y Género, facilitador de grupos de reeducación para varones desde el modelo CECEBIN, facilitador de grupos de masculinidades, modelo WEN, licenciado en Psicología por la UDELAR, Uruguay, doctorando en Psicología por la UCES, Argentina, punto focal Menengage, Uruguay y Mencare, Uruguay, formación en masculinidades en El Salvador, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España y Uruguay, diplomado en Antropología Social y Política, Flaxo, Argentina, especialista en educación sexual y especialista en terapia sexual, afiliado a la World Association Sexology, egresado del programa de actualización de psicoanálisis y género de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, ADVA, Argentina, especialización en psicoterapia psicoanalítica, Ágora, Uruguay. Bienvenido, Darío, a esta tu casa, la Escuela Libre de Psicología, y un fuerte abrazo. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias a vos por la invitación. Tuve el honor de estar con ustedes en vuestra casa de estudios en noviembre, invitado por ustedes y también por Cirilo, y bueno, compartir una conferencia sobre, a ver si mal no recuerdo, socialización de género, de niños y niñas, y sexualidad y tal. Así que para mí fue un gusto conocer la Escuela Libre de Psicología en Puebla, una hermosa ciudad. Siempre vuelvo por una cosa u por otra, y para mí fue un placer y un honor. Así que muchas gracias. Ya de paso agradezco por la invitación. Y bueno, y hoy estamos aquí para compartir la presentación del libro de nuestra colega, la doctora Córdoba, de Tucumán, Argentina. Bueno, después voy a hacer algunos comentarios al respecto, pero realmente es una obra que vale la pena presentar. Y para mí también es un honor que me hayan elegido en esta presentación de esta obra, que sé que llevó mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho trabajo y también mucho afecto, porque forma parte de la militancia, no solamente a nivel académico, sino
a nivel personal, ¿no? La lucha hacia la justicia de género, que no solamente varones ponemos énfasis en esta lucha, sino que también muchas mujeres están trabajando el tema de masculinidades en la academia. Así que un gusto, Pedro, gracias Pedro, gracias Gabriela por darme esta oportunidad de presentar tu libro brevemente, porque en realidad el libro hay que comprarlo y hay que leerlo, ¿no? Claro que vamos sí. a hacer, vamos a tirar unos tips sobre el tema y por supuesto siempre al colega y amigo, el doctor Cirilo Rivera, que siempre emprendiendo en estas cuestiones, no solamente en la radio, sino en la universidad, desde su experticia en masculinidades. Así que muchas gracias, Cirilo, también por siempre tener estas iniciativas desde México. Bueno, pues muchas gracias, Sí. Gabriela, muchas gracias, Darío, y les presento además que vamos a tener como moderador a nuestro querido y respetado amigo y profesor, el doctor Cirilo Rivera García, licenciado en Psicología, doctor en Investigación e Innovación Educativa y coordinador e investigador del Observatorio para la Violencia de Género de la Escuela Libre de Psicología y, por supuesto, docente de nuestra institución. Bienvenido, Cirilo. Muchas gracias, doctor Pedro. Al contrario, gracias a usted por toda la confianza que nos ha brindado desde que se me invitó a participar en el Observatorio de la Escuela Libre de Psicología y sin duda alguno a la maestra Marilena Corbera Guzmán, nuestra directora general, que también ha confiado y sobre todo le ha interesado mucho que la formación en psicólogos y psicólogas de la institución tengan perspectiva de género y derechos humanos. Además, me gustaría, doctor Pedro, que hiciera la invitación, poner en contexto a tanto a la doctora Gabriela, bueno, Darío conoce un poquito, pero la institución cuenta con no solamente la licenciatura, sino posgrados, en los cuales esta presentación del libro va con ese interés tanto a la población estudiantil de la Escuela Libre, como también a población que en este momento nos está viendo en Sudamérica y seguramente y en México. Sí, claro. Muy oportuno este contacto, Gabriela, Darío. Nosotros tenemos en la licenciatura en psicología, tenemos formación en psicoanálisis, o sea, tenemos materias correspondientes al área de psicoanálisis. Pero también en el posgrado tenemos una maestría específica en psicoanálisis y cultura, que ya tiene 20 generaciones, algo así, de egresados. Y recientemente vamos a aperturar un doctorado, un programa de formación doctoral en teoría e investigación psicoanalítica. O sea que nuestra institución siempre tiene los brazos abiertos para el conocimiento en psicoanálisis, para la construcción del conocimiento en psicoanálisis y sobre todo para aquel conocimiento en psicoanálisis que se produce en Latinoamérica. Por supuesto que sí, aún más. O sea, no discriminamos ninguno, venga de donde venga, pero aquel que es de producción propia de Latinoamérica, pues por supuesto que tiene además una bienvenida especial. Entonces, Gabriela, Darío, Cirilo, amigos, un fuerte abrazo de bienvenida y nos honran con su presencia, aún en la distancia. Y por supuesto que la invitación continúa en pie, Gabriela y Darío. Darío, ya estuviste con nosotros una vez, pero no será la última. Bien. Muchas gracias. Hermoso bueno, y cálido recibimiento. Bueno, pues ya estamos ansiosos por los comentarios del libro. Bueno. Muy bien, gracias. Gracias, doctor Pedro, por sus palabras, por darle, digamos, apertura a esta presentación del libro, que hoy de verdad es un honor porque, bueno, es un honor primero porque hace 8 días se estaba presentando, bueno, hace unos días se estaba presentando por primera vez, ¿no? Además, en voces de la doctora Irene Meller, se me omito los nombres de los demás compañeros, pero creo que este texto que se titula Ser varón en tiempos feministas entre el conflicto y el cambio nos invita a repensar después del 8M, del 9M, qué está pasando. Si bien es cierto, este es un producto de una gran investigación que hace la doctora María Gabriela Córdoba, a quien de verdad
te agradezco enorme que hayas aceptado la invitación, y Darío, gracias por ser también en esta complicidad y para traerlo a la Escuela Libre de Psicología, compartirlo, porque si bien es cierto, el modelo psicoanalítico, como nos los van enseñando, lo vemos una perspectiva muy freudiana, que no quiere decir que sea negativo, muy lacaniana. Sin embargo, cuando se introduce el eje de la perspectiva de género o los estudios feministas, hace ruido. Para todas las personas que nos escuchan el día de hoy, les voy a comentar cómo va a estar el programa. Bueno, en unos minutos ya le doy la voz a Darío Ibarra Casals, quien nos dará un comentario sobre el texto. Posteriormente vamos a hacer una sesión de preguntas con la doctora María Gabriela Córdoba acerca del texto, porque además, híjole, yo lo leo y luego lo releo, me tengo que regresar porque hay cosas que dicen que lo personal es político y sí mueve este texto, y creo que hay que leerlo, es obligado para todos los compañeros y las compañeras que seguramente dirán, bueno, ¿qué encontró la doctora ahí? Y bueno, después de la sesión de preguntas, si las personas que nos están viendo tienen comentarios, inquietudes o preguntas a la doctora María Gabriela Córdoba, con toda confianza está el chat abierto y bienvenido sea. Así que le doy la palabra a Darío Ibarra, quien nos hará el comentario de este libro que presentamos el día de hoy en la Escuela Libre de Psicología, Ser varón en tiempos feministas, entre el conflicto y el cambio, cuya autora es la doctora María Gabriela Córdoba. Adelante, Darío. Muchas gracias, Cirilo, y bueno, para mí es un gusto nuevamente, lo remarco porque esta es una producción bien importante, creo que para la academia y para quienes trabajamos en masculinidades desde la militancia, desde la metodología en el trabajo con varones, en todo sentido, o sea, quienes trabajamos en la deconstrucción de la masculinidad hegemónica, ¿verdad? Porque este libro es inédito. Esto, después de leerlo y releerlo, porque lo tuve que releer como para poder hacer esta presentación y hacer como un resumen, mini resumen, ¿verdad? Yo creo que esta obra aporta a los estudios, no solamente a los estudios de género, sino a los estudios de varones y masculinidades, ¿sí? También, ahora voy a decir por qué, pero destaco la importancia de que una mujer académica escriba sobre nosotros, los varones, así como lo han hecho y lo hacen otras colegas en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, ¿no? Entonces, lo que surge del libro es como una sistematización rigurosa, con una base teórica y metodológica, desde el psicoanálisis con enfoque de género y la teoría de las representaciones sociales, ¿no? La teoría del hábitus de Bourdieu, que esa conjunción me parece bien importante como para poder destacarla para la constitución subjetiva de la masculinidad. Perdón, pero justo me están tocando timbre y me desconcentro un poco. Lo que he observado, digo, a partir de la lectura, de las conclusiones, del trabajo de la colega, es que las prescripciones sociales de la masculinidad hegemónica tucumana no distancian mucho sobre las prescripciones sociales de la masculinidad, no solamente en el resto de Argentina, sino en Uruguay y en toda Latinoamérica, ¿verdad? Y constituyen así características como, por ejemplo, la dificultad para la demostración afectiva, la lexitimia, es decir, la dificultad para poder tomar contimos los varones, así como también ponerlo en palabras y demostrarlo. Si quieres, Darío, comento un poco por si es esta situación que te estaba presentando. Sí, a ver, ahora sí. Ajá, adelante. Ok. Bien, les decía, la lexitimia, la sexualidad compulsiva, la homofobia,
la necesidad de que otros varones nos legitimen como hombres, el comportamiento jerárquico rígido y también el sentimiento de superioridad, por supuesto, sobre las otras mujeres. Si bien la colega, a partir de su investigación, destaca esto como una característica de la masculinidad tucumana, podríamos decir, y bueno, creo que Cirilo también acordás con esto, a partir de investigaciones de otros colegas en Latinoamérica, que son prescripciones sociales compartidas, ¿verdad? Que se han surgido de otras investigaciones también en este medio. Entonces, eso me parece bien importante. Después, Gabriela, desde tu investigación, también tocas 4 ejes, creo que imprescindibles en el trabajo de la masculinidad, y uno es la sexualidad de los varones, otra es la salud sexual y la salud reproductiva de los varones, otro es el ejercicio de la paternidad, y por otro lado, los vínculos de pareja. En cuanto a la sexualidad de los varones, yo siempre digo que, ¿se acuerdan? Como Freud decía, no solo la sexualidad femenina es el continente negro, sino que la sexualidad masculina también lo es, porque me parece que los varones no sabemos tanto sobre sexualidad masculina como creemos. Disculpen, ¿ahora? ¿Sí? Es que estoy en mi celular y estoy teniendo llamadas. ¿Sí? ¿Está bien así? Les decía que cuando Freud plantea que la masculinidad, que la sexualidad femenina es un continente negro y en cierta manera lo sigue siendo, porque a veces parece que se ocultara algunos detalles sobre la sexualidad de las mujeres, en este sentido, no sé si lo vamos a tocar hoy, si nos va a dar el tiempo, pero aquello del pasaje de zona erógena del clítoris a la vagina, ¿se acuerdan que planteaba Freud? Todavía sigue siendo un tabú, sigue siendo como algo que no se conoce demasiado en nuestro medio. Insisto que los varones tampoco conocemos demasiado de nuestra propia sexualidad. Y como Gabriela dice, y toma varios aspectos de la sexualidad, como por ejemplo la masturbación, el deber ser, la omnipotencia masculina, ¿sí? En determinado momento, tú, Gabriela, haces una viñeta clínica que me parece bien interesante, perdón, no es clínica, sino es a partir de tu investigación, decís algo que algún hombre dice por ahí, que dice, a la mina la tenés que dejar sedada, ¿no? Como si los hombres tuviésemos el poder y tuviésemos la capacidad de hacer gozar o disfrutar sexualmente de las mujeres y ellas no pudieran autogenerarse placer. Es como la gran omnipotencia que sostiene este dicho de a la mina la tenés que dejar sedada. Bueno, la doctora analiza esto profundamente desde el enfoque psicoanalítico y el enfoque social, que me parece bien importante poder leerlo. Luego, en cuanto a la salud sexual y la salud reproductiva, no existe en Latinoamérica políticas públicas de salud que apoyen a los varones para el ejercicio de una sexualidad responsable. Y en este libro, en esta obra de la colega, tenemos la oportunidad de mostrar cuáles son las carencias que tenemos los varones en la región, con el fin de poder aportar a todos los ministerios de salud pública, no solamente a Argentina, sino al Uruguay también, y quizá podría atreverme a decir que a México, ¿verdad? Aportar a la creación de políticas públicas, sociales y educativas para mejorar la salud sexual y la salud reproductiva. Gabriela investiga sobre temas cruciales en la salud sexual, como es el uso de métodos anticonceptivos, la protección para evitar infecciones de transmisión sexual, VIH-Sida. Y yo no sé en Argentina, pero en Uruguay, tampoco sé en México porque no tengo las cifras, en Uruguay el VIH aumenta cada vez más en personas heterosexuales y sobre todo en mujeres heterosexuales con parejas estables
Y supuestamente única, ¿no? Entre comillas. Así que, bueno, eso lo dejamos ahí después para poder discutir. Por otro lado, en cuanto a las paternidades, vemos en la obra de Córdoba las dificultades que tenemos los varones para poder paternar. Aunque esta es un área que hemos avanzado muchísimo los varones en estos tiempos, pero por supuesto aún nos queda mucho como para poder cambiar, para poder avanzar, y también desde la academia queda diferentes aspectos de la paternidad, como es el tema del cuidado, para seguir investigando en diferentes regiones, porque la paternidad responsable no solamente tiene que ver con estar presente con hijos e hijas, ¿verdad?, a nivel afectivo, a nivel emocional, o a nivel económico, ¿no?, sino que también tiene que ver con cómo nosotros acompañamos a la pareja o a la persona que lleva nuestro embarazo, también qué es lo que hacemos durante el parto, el posparto. La colega habla sobre la llegada del primer hijo, esa parte me parece bien interesante, los planteos que hace, y las prácticas de cuidado que por supuesto los varones tenemos, ¿no? Córdoba habla de su investigación, que hay como una diferencia en la zona urbana con la zona periférica, la ciudad de Tucumán, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, me parece que también aborda las paternidades. Y por último, los vínculos de pareja. Por un lado, podemos pensar cómo los varones nos involucramos en una relación de pareja heterosexual. Por supuesto que vamos y entramos a una relación de pareja con una previa representación de lo que es una mujer. Y desde ahí vamos a construir una relación de pareja con toda esa cantidad de mitos, prejuicios, estereotipos de género que incorporamos en la socialización de género. Y también expone la doctora cómo se configuran las relaciones de poder entre varones y mujeres, donde el manejo del dinero es una moneda de intercambio de poder. Ya sabemos que en estas sociedades neoliberales y capitalistas en las cuales vivimos, pareciera que el que tiene dinero es el que manda, ¿no? Lamentablemente sigue siendo así, y esto a veces es un obstáculo para el empoderamiento de las mujeres, algo que hay que seguir trabajando en ese punto, ¿sí? Porque esta sería el tema del poder vinculado con el dinero, sería como la punta del iceberg de muchos conflictos de hoy en día, no solamente en las parejas, sino en todas las familias latinoamericanas. Así como también Gabriela plantea algo bien importante, que es el tema de la posición de las mujeres esposas, que tienen respecto a su pareja, hijo, en cuanto a que los varones a veces nos ponemos en una posición en la cual requerimos, solicitamos, pedimos cuidados maternales de nuestras parejas mujeres, ¿no? Y ahí apelo a los estudios nuestros que hemos hecho juntos, Cirilo, respecto al planteo que hace Antonio Ramírez, con el tema de que los varones utilizamos a las mujeres como reguladoras ecológicas y les pedimos servicios para que nos atiendan, para que nos cuiden y nos coloquen en una posición adolescente o infantil, que por supuesto eso no solamente tiene un impacto en las mujeres, sino que en nosotros mismos también, así como en los hijos e hijas, porque estos y estas pequeños son los que van a ir tomando el modelo de cómo ser varón, de cómo ser papá y de cómo ser pareja también de nosotros en el ejercicio de nuestra paternidad. Así que bueno, por ahí esos son los 4 aspectos que me parecen bien interesantes, cómo los toma la colega. Por otro lado, y para terminar, al final del libro hace una tipología respecto a la masculinidad de los tiempos actuales,
con énfasis en los varones tucumanos, pero yo me atrevería a decir que podemos hacerlo extensible a todos los varones latinos, ¿verdad? Y ella elabora una tipología que no sé si, me parece que sí vas a hablar de eso dentro de un ratito, pero para ser concreto vas a hablar de los varones abiertamente machistas, medianamente machistas y los varones en proceso de cambio, donde ahí en esa última categoría lo que hacemos es, bueno, abrazar una esperanza de que podemos cambiar los varones, de que estamos algunos varones en proceso de cambio, o al menos estamos intentándolo, ¿no? No me atrevería a hablar de porcentajes, pero creo que estamos intentándolo. Bien, la doctora elaboró estas propuestas me parece que las podemos utilizar como un recurso para generar movimientos subjetivos para el cambio social y también para el cambio representacional de las masculinidades, los cuales podrán ser utilizados en diferentes ámbitos, por ejemplo, educativos, sanitarios, judiciales, terapéuticos, etcétera, etcétera. Uno de los aspectos bien importantes que yo insisto en esto es cómo la doctora toma el tema de las representaciones sociales, o sea, cuáles son las representaciones de masculinidad que giran en el colectivo social imaginario, según Castoriadis, y esto se conecta o interactúa constantemente con la subjetividad hecha carne, ¿no? Con cómo los varones vamos encarnando, vamos vivenciando, vamos expresando nuestra masculinidad, y ese interjuego, a veces nos preguntamos, bueno, ¿quién es primero, si el huevo o la gallina? La doctora nos contestará esa pregunta porque es una duda que tengo, que nunca tuve respuesta, o es algo que fluye de manera paralela, representaciones sociales, subjetividad, y así, ¿no? ¿Quién tiene más fuerza? ¿Quién tiene más poder? ¿Quién, verdad? Bueno, por último, voy a citar, me parece importante citar, para cerrar, algo que la doctora plantea como conclusión, y dice así: es un insumo, un último insumo que lo planteo, que me parece importante para que los varones podamos, abro comillas, fomentar la construcción social de nuevos modelos de masculinidad que sirvan para encarnar desde otro lugar el rol del varón sin la necesidad de valerse de compensaciones y mecanismos defensivos ante el sentimiento de inseguridad que puede provocar la distancia existente entre el modelo hegemónico viril y la experiencia subjetiva. Cierro comillas. Esto es un adelanto de las conclusiones que me parece bien importante poder seguir pensándolo juntos y juntas, y quizá, Gabriela, puedas después extenderte un poquito más al respecto. Bueno, por ahí. Muchísimas gracias. Gracias, Darío. Vamos a hacer un pequeño, una interacción con la doctora Gabriela. Si alguien en lo que va compartiendo la doctora quiere hacer preguntas, les invitamos a hacerlo vía chat. Muy específica la pregunta, entre más específica ayuda un poco más, ¿no? Pero bueno, sabemos que esto de la intersubjetividad, que es lo que nos pone en este gran texto, pues nos va a ayudar mucho a comprender y a escribirlo. Darío, ¿quieres arrancar con la primera pregunta? Sí, claro. Bueno, gracias. A ver, hay como varias, en realidad se abren un montón de preguntas a partir de este libro, de esta obra, Gabriela, y voy a empezar preguntándote el hecho de que has podido, por lo que he leído, articular el psicoanálisis y el feminismo.
básicamente desde la escuela intersubjetiva. Y la pregunta sería, o tiene que ver con cómo has logrado esto, porque no ha sido fácil para el psicoanálisis con enfoque de género poder tener o mostrar cierta validez o cierta credibilidad a la teoría feminista, ¿verdad? Justamente porque tanto Freud como Lacan han sido autores o creadores, básicamente Freud, creador de psicoanálisis, que ha tenido una postura bastante sexista, machista, misógina, si es que la leemos desde los lentes de género de la posmodernidad, de hecho, siglo XXI, ¿verdad? Entonces, esto ha generado como cierto ruido en la teoría feminista actual, y el psicoanálisis ha tenido que medio meterse ahí por algunas hendiduras, por supuesto con una base teórica, donde vos lo planteás en tu libro, muy, muy fuerte, muy importante. Por eso la pregunta en concreto es, ¿cómo lográs articular el psicoanálisis con el feminismo? Bien. Primero que nada, gracias a los aportes, como vos mismo dijiste, Darío, de la Escuela Intersubjetiva Norteamericana, cuyos representantes son Nancy Chodorow y Jessica Benjamin, que ellas vienen, a diferencia de otras autoras, desde las ciencias sociales, desde la historia, desde la sociología, tienen conocimientos filosóficos, y eso ya enriquece la teoría, ¿no? Y permite también hacer algo que a mí me parece muy interesante, que es usar el mismo método que Freud enseñó, que es el método de la deconstrucción, en la propia teoría freudiana, ¿m? Como manera de poder ver en sus elementos teóricos qué de ello es útil, o porque realmente constituye una cuestión de base, ¿m? Y qué de lo que se plantea hace más bien referencia a cuestiones que eran propias de una época. ¿M? Creo que se nos trabó por ahí el audio de nuestra querida amiga, la doctora Gabriela. Bueno, voy a lanzar. Hola, Ok, adelante. Vale. A ver. ahí está. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Se quedó Ahora sí, trancado. perdón, no sé qué sucedió. Sí, no sé qué sucedió. Bueno, lo que yo quería plantear es que por ahí las nuevas investigaciones que ofrece la Escuela Intersubjetiva Norteamericana es mostrar cómo y lograr diferenciar elementos de base digamos, de la constitución psíquica y elementos que fueron producto de una época. ¿Mm? Como es la modernidad, que es cuando Freud escribe. Entonces, al aplicar el método deconstructivo, es importante para poder distinguir qué es realmente trascendental y qué son elementos de otra época. Y así evitamos, digamos, sostenerlos a priori sin deconstruirlos, porque si no, como decía recién Darío, se terminan convirtiendo en sesgos ideológicos en lugar de aportes, ¿no? Y también es muy importante en todo mi escrito el recorrido que hago con el psicoanálisis con enfoque de género de Argentina, cuyos principales representantes son Irene Meller, Mabel Burín, Juan Carlos Volnovich como la primera generación, y después a ellas se suman Débora Tager, Irene Friedman, ¿sí? Que son personas que de un modo muy sistemático y también con numerosas investigaciones en el Río de la Plata, logran mostrar cómo hay una serie de elementos que pueden ser muy interesantes de pensar a la luz de esta época, y cómo hay otros constructos psicoanalíticos que, si no son repensados,
aparecen como dogmas, y en lugar de convertirnos en personas que nos ocupamos de aliviar el sufrimiento psíquico de los sujetos, nos terminamos convirtiendo en una secta que ya psicoanalista, que decimos que esto tiene que ser así o asá, o si no eres patológico, ¿no? Y sobre todo con los tiempos actuales y con toda la noción de diversidad, es muy importante que se pueda hacer esta relectura desde el feminismo y sus aportes. Sí. Gracias, Gabriela. Gabriela, fíjate que fue muy interesante la revisión y el corpus teórico que generas y que construyes, porque efectivamente esto que plantea Darío es cómo articulas el psicoanálisis, ¿no? Desde esta perspectiva, digamos, tan ortodoxa, en tanto con una perspectiva feminista que va a venir a cuestionar y a trastocar el orden de género, la subjetividad, tanto la masculina, en ese caso, pues, del texto, pero eso no quiere decir que no se trastoque también la subjetividad de las mujeres. Y en tanto, llegar a ese punto de las masculinidades. ¿De qué manera has vivido o crees que exista una resistencia frente al avance del psicoanálisis con enfoque de género o enfoque feminista en el espacio académico? ¿Está cambiando esto? ¿O cuál ha sido tu experiencia? Yo creo que está cambiando, pero muy, muy de a poco, ¿sí? Porque no podemos olvidar que hay toda una línea de psicoanálisis que asocia el concepto de género simplemente con discurso de las ciencias sociales, es decir, más sociológico. Entonces, es como que eso genera todavía una cierta resistencia entre lo que realmente se considera psicoanálisis y lo que se considera como interferencias desde otros campos. Desde mi humilde punto de vista, yo creo que es muy importante empezar a entender a la subjetividad como no algo alejado de una trama que la constituye, de una trama constituida por diversos hilos. Esos hilos son deseantes, esos hilos son ideológicos, esos hilos son sociales, también tienen que ver con la familia de origen, tiene mucho en cuenta nuestra elección sexual, nuestra etnia. Entonces, no podemos seguir sosteniendo elementos más de, digamos, considerando que el género lo que aporta es turbiedad al evento en lugar de claridad, porque como hoy en día nos encontramos inmersos en un paradigma de la complejidad. O sea, toda situación puede ser vista desde múltiples puntos de vista. Entonces necesitamos los aportes interdisciplinarios que los estudios de género son, porque se han constituido de ese modo. Lo que no quiere decir que vamos a perder de vista y a no tener en cuenta constructos que son básicos. La constitución subjetiva sigue siendo muy importante y creo que se genera en una comunión con el contexto, en una relación dialéctica de mutua influencia, ¿no? Entonces no es que es primero el huevo o la gallina, ahora te respondo, Darío, sino hay un vínculo de mutua influencia entre aquello que uno es y el contexto. Los contextos no son meros escenarios. Los contextos socioculturales donde nos movemos son los que nos aportan material significante básico para que podamos constituir nuestra subjetividad. Y en ese sentido, si queremos empezar a pensar lo subjetivo, no lo podemos divorciar de todo lo que está sucediendo en los tiempos actuales. Y en ese sentido, el feminismo es muy crítico, de poder mostrar mucho estas cuestiones. No sé si ahí estoy respondiendo tu pregunta. A mí la sensación que me da es que todavía no hay una apertura porque el psicoanálisis con enfoque de género no es una representación aún hegemónica, es una cuestión alternativa, pero creo que cada vez más está tomando mayor fuerza. Y eso hace que si bien no aparezca, al menos en mi universidad, como parte de una currícula de grado, sí aparecen como opciones de materias optativas de cursado en el grado y ahora específicamente como una propuesta directa como carrera de posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras, a donde yo enseño, ¿no?
Gracias, Gabriela. Y fíjate que lo que compartes, por ejemplo, lo hemos visto en México, lo han hecho las compañeras investigadoras del Sistema Nacional de Investigadoras o quienes pertenecen a la Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y Género, de esta violencia epistémica. Es decir, hacer estudios feministas implica también un rechazo porque no se considera científico, porque no se considera en ese sentido una metodología tan clásica, positivista o tan rigurosa. Y en este sentido, Gabriela, ¿cómo fue que articulaste tu libro, tu investigación, con qué criterios? ¿Qué te ayudó a ir a este punto de ver esta mirada desde el feminismo, desde los estudios de género, para llegar a tu investigación? Y recién salido este gran libro que tiene unas semanas ya impreso. Bien, bueno, si bien el libro es resultado de mi tesis doctoral, donde hice una rigurosa investigación con varones tucumanos de entre 25 a 45 años, digamos, yo empecé a trabajar mucho antes con el tema de las masculinidades y en el año 2005 estuve con dos colegas y amigas muy queridas, la doctora Mara Moedano y Sonia Fernández Vecino, y con ellas iniciamos una investigación sobre salud sexual y reproductiva en varones a nivel hospitalario, porque bueno, hacía muy poquito que se había aprobado la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable en Argentina, y si bien el programa estaba dirigido tanto para varones como para mujeres, aparecía el hecho de que los varones no se acercaban a los servicios de salud. Entonces, bueno, empezamos a preguntarnos qué era lo que sucedía. Bueno, y ahí lo que descubrimos es que había una cuestión, digamos, de un intenso machismo que hacía que no se acerquen los varones porque consideraban que todo lo que tenía que ver con la reproducción, con el cuidado, era algo femenino. Entonces, bueno, ahí dijimos, sí, hay un machismo, pero a mí también me llamó la atención en esa investigación el empezar a descubrir que había varones que la pasaban muy mal con esta idea de lo que se esperaba de ellos, ¿no? Entonces, bueno, ahí empecé y me decidí a investigar qué sentían o qué pensaban o qué efectos tenían en los varones estas ideas que circulaban del ser hombre, que Darío las explicó muy bien acá en Tucumán, ¿no? ¿Qué peso tenía eso? Entonces, a partir de ahí, bueno, muy bien asesorada por Irene Meller, que fue mi directora de tesis, por Alicia Ugarte, mi codirectora, con Juan Carlos Volnovich, y también acá en Tucumán con colegas muy amigos que me fueron ayudando, que son Néstor Casas, Raúl Aroe, en todo este proceso, bueno, encaré la investigación. Y bueno, fue armándose porque me interesaba saber qué sentían y cómo vivían y cómo trasladaban a las prácticas estas representaciones, estas ideas que circulaban del ser hombre a nivel social y qué efecto tenían cuando los varones las internalizaban, las hacían carne y después las ponían en juego en los vínculos con sus parejas, con sus hijos, con sus ocasionales encuentros sexuales y también principalmente con el cuidado de sí. Porque lo que aparecía como muy, muy llamativo en todo este modelo de las masculinidades es que también tiene enormes costos para los varones. Porque, por ejemplo, el hecho de que los varones se fomenten, que no tengan miedos, de que son invulnerables, que son omnipotentes, que el varón es hipersexual y todo el tiempo quiere andar teniendo relaciones con cualquier agujero, como decían los varones así, ni siquiera eran personas, ¿no? Eran objetos, no agujeros, peor. Da lugar a que lleven adelante conductas temerarias, conductas descuidadas que ponen en riesgo grave su salud, su vida, ¿no? Entonces, con todo esto, y muy preocupada, es que encaré esta investigación. Bueno, después fue pulida, muy pulida, con mucha ayuda exterior, para que pueda ser convertida en un libro y así poder pensar desde una lógica más fluida todo lo que supone una estructura de una tesis, con todo el recorrido de corpus teórico y con el firme propósito de colaborar
digamos, no solamente a producir algo académico, sino también para mostrar que con trabajos en territorio era posible encontrar otro rol para el varón, sin que sigamos y dando lugar a la posibilidad de los numerosos matices identitarios que pueden presentar los varones. O sea, es decir, no hay una única forma de ser varón, hay múltiples. Y en ese sentido, que los varones puedan también bajar un poco su ansiedad y la inseguridad que les despierta, esto de no parecerse al modelo, al que se aspira, pero el que a veces también se vuelve tiránico. Son aspiraciones superyoicas tiránicas para los varones, el acercarse a ese ideal hegemónico que, bueno, que además no es muy saludable, es más bien iatrogénico, ¿no? Adelante, Darío. Sí, me quedo pensando en esto, Gabriela, que vos planteás, y bueno, vuelvo a lo mismo porque en realidad me parece que no es fácil comprenderlo y capaz que vos, que sos tan clara, podrías explicarnos. Este interjuego que existe, esto que hablábamos hoy, ¿no? Este interjuego que existe entre las representaciones sociales sobre masculinidad y la propia subjetividad. O sea, vos hablás de las ideas que circulan en la masculinidad hegemónica y la pregunta sería, bueno, ¿cómo hacemos para entender, ¿no? Para que cualquiera pueda entender la vinculación que existe entre esas representaciones y las prácticas, cómo eso llega a convertirse en una práctica masculina? Bien, primero me gustaría explicar que son representaciones sociales, porque si no es como que estamos diciendo conceptos que por ahí no sé si todos lo entendemos igual, ¿sí? Las representaciones sociales son las maneras de pensar, de sentir y de obrar que están avaladas, ¿m? Y que son compartidas por todo un grupo que convive en una misma sociedad. ¿M? Esas representaciones lo que nos permiten es que el mundo adquiera sentido, adquiera naturalidad, que nos parezca como hasta obvio que hay que hacer y no nos estamos preguntando todo el tiempo qué se espera. Entonces, esta cuestión de cuando hablamos qué se espera de un hombre y qué se espera de una mujer a nivel social, estamos dando cuenta de este concepto de las representaciones. Entonces, de un varón que se espera que sea proveedor, que sea fuerte, que sea protector, estoy hablando de lo que aparece al menos en mi zona, ¿sí? Que también, bueno, es bastante común en toda Latinoamérica, que sea hipersexual, que pueda dar cuenta de sus desafíos y de sus vínculos al respecto, bueno, eso es un modelo que circula. Ahora bien, ese modelo, esas representaciones que circulan, se constituyen como el material básico para armar nuestra subjetividad. ¿Y cómo logramos armar nuestra subjetividad? Porque desde que nacemos venimos a un mundo que ya está organizado de un modo binario y de un modo complementario. Están las nenas por un lado, los nenes por el otro. Entonces, ¿cómo uno dice que es nene? Diferenciándose con lo que es de nena y viceversa. Yo soy nena porque me diferencio de varón. Yo tengo pelo largo, el varón tiene que tener pelo corto. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que cuando uno es chiquitito, el mundo adquiere como mucha rigidez. El rosa es de nena, el celeste es de varón. Eso después, por suerte, para algunas personas se va ampliando, otras no. Otras quedan en la idea del rosa y el celeste así medio fijo. Pero bueno, ese material básico, ¿cómo entra? ¿Cómo es metido adentro de las personas? Gracias a las figuras de apego, a las figuras de cuidado, a mamá y papá, casi en la mayoría de las familias, o dos mamás o dos papás, bueno, depende, si son familias igualitarias, que van a plasmar, que van a depositar un género, le van a dar un sentido a ese cuerpito que acaba de nacer. Entonces, ahí aparece cómo el género se plasma sobre un cuerpo que recién nació en coincidencia todavía a nivel social con el sexo anatómico que porta. Y a partir de eso,
se le empiezan a poner en juego acciones, formas de trato, porque se lo considera que es un varoncito. Entonces, si es una nena, una bebé, la van a tratar muy suavemente, va a ser la princesita, qué tranquila que es. En cambio, si está el varoncito y se está moviendo, está pegando piña, va a decir, ay, este va a ser un gran luchador, mira cómo pega cómo golpea con sus puños, ¿qué querés pelear? Y el papá hace un juego imaginario de lucha con ese bebé, ¿no? Entonces, fíjense cómo vamos plasmando, vamos poniendo mediante el discurso, mediante la acción, en una relación mutua, todos estos elementos. Y a partir de eso vamos haciendo que este varón vaya incorporando ideas. Por ejemplo, es pequeño y está llorando y le decimos, un varón no debe llorar, eso no es de hombre. ¿Mm? O sigue creciendo y se le obliga a un debut sexual en la adolescencia, por más que a lo mejor el muchacho no lo desea o no se sienta listo, porque eso deben hacer los hombres, es como un rito que tienen que pasar los varones, ¿no? Entonces, en ese sentido, fíjense cómo en toda nuestra socialización somos generizados, tanto varones como mujeres. Pero en el caso de los varones, las exigencias son mayores, porque la normativa de género, lo hegemónico, lo que se espera, es mucho más rígido y hasta exige una ortopedia, le llamo yo, corporal, que no es tan rígida en el caso de las mujeres. Los varones, cualquier pose ya sale un golpe diciendo, sentate como hombre, camina como hombre, habla como hombre. Entonces, de pronto, cualquier atisbo o cualquier aparición de ternura o de cariño en un niño, al menos hasta generaciones anteriores, eran muy golpeadas y castigadas porque no respondían a ese modelo, ¿no? No sé si se entiende, si desean que agregue algo más. Sí, perfecto. Cirilo, ¿está bien? Ok. Me gustaría, me paso entonces a algo que ya Darío nos había compartido, si nos puedes contar un poco sobre estas características o perfiles que van surgiendo a partir de las narrativas de estos hombres. Tú planteas en tu texto varones machistas, ligeramente machistas, en procesos de cambio, y entonces van pasando algunos elementos que tú trabajas con varones en tiempos de cambio, la impotencia vital, que cuando presentaste el libro, junto con la semana pasada, yo me quedé así, sí, la impotencia vital no sería una analogía posmoderna ¿cómo se llama? Del complejo de castración, de repente, no sé si entra en esa analogía, ya me dirás tú, ¿no? Y varones ligeramente deconstruidos y en cambio. ¿Qué pasa con todos estos elementos que se van conjugando en tu investigación ya en este gran libro que nos presentas, que creo que mueve mucho? Bien, bueno, a mí para quienes no lo han leído les cuento que el libro está, 2 segundos para poder contestar la pregunta, si se entiende. El libro está organizado en 2 partes, ¿sí? Hay toda una parte que es la primera, que funciona, que son aspectos teóricos que hago por un recorrido, pero desde que el haberla incluido es una idea de una especie de caja de herramientas para después poder abordar lo que es la investigación en terreno y entender qué tipo de uso pueden tener esos conceptos, ¿sí? Y en ese sentido, eso me ha permitido construir una tipología masculina, que es la que explicó Darío al principio, que tiene que ver con qué tipo de prácticas llevan adelante los varones en función de estos 4 pilares, ¿no? Sexualidad, pareja, paternidad y salud sexual reproductiva y cuidado de sí. Entonces, en ese sentido, ahí se diferencian, al menos he encontrado, 3 perfiles en mi región que tienen que ver con los varones que son abiertamente machistas, varones que son medianamente machistas y varones que están más en proceso de cambio, ¿sí? Después que terminé la investigación, bueno, como digo yo, vinieron los tiempos feministas. ¿Por qué? Porque al menos en Argentina comenzó con muchísima fuerza
todo el movimiento a partir de Ni Una Menos y luego la campaña por la legalización del aborto, ¿sí? Esos dos elementos combinados produjeron a nivel social enormes cambios. ¿Por qué? Porque las mujeres comenzaron con un rol mucho más protagónico a redefinir su identidad, ¿sí? Y obviamente en esa redefinición identitaria y en la búsqueda de valores como la equidad, la democratización de los vínculos, eso generó en paralelo un desajuste en los parámetros que se definían para el ser varón. Porque ser varón se apoya sobre parámetros, es decir, principalmente el ser superior a las mujeres. Entonces, si de pronto aparece un movimiento que está pidiendo equidad con ellos, es como que se le desestructuran, se les queman un poco los papeles, ¿no? Por otro lado, también la cuestión del dominio, de que el dominio masculino se ha puesto en jaque, también genera mucho desconcierto en los varones. Y a partir de ahí es como que empiezo a ver, bueno, qué les pasa a los varones que cuando sienten que se les desacomodan los pilares sobre los que apoyan su identidad. Y en ese sentido encontré que una vez que superan el susto y el desconcierto inicial, tienen como, podríamos hablar de 3 categorías de respuestas frente a los cambios. Seguramente hay más, ¿ok? Pero bueno, eso es lo que yo llegué a descubrir. La primera categoría es la de varones que sufren lo que yo he dado en llamar impotencia vital. ¿Qué quiere decir con esto? Que al darse cuenta que su forma de entender el mundo no estaba siendo adecuada con los cambios y con las redefiniciones vinculares que proponían las mujeres, en lugar digamos, de aceptar o de encontrarle la vuelta, es como que se ponen muy, muy resistentes al cambio. Les genera tanto conflicto la situación social nueva que se ponen muy, muy resistentes al cambio. Y en lugar de encontrar otras respuestas u otros caminos, es como que se atrincheran con muchísima más fuerza en un machismo tradicional, anticuado, y comienzan a tener respuestas más tradicionalistas que las de sus propios padres y abuelos. Y en ese sentido se convierten muchas veces en peligro, porque en peligro para sí y para otros. Y eso es lo grave. ¿En qué sentido digo lo de peligro? Porque como se sienten atacados en su sentimiento íntimo de masculinidad, comienzan a llevar adelante conductas más temerarias, o hasta volverse a jugar con mucha emoción de ira y de furia para llamar al orden a las mujeres, por ejemplo, para que entiendan que tienen que volver a acomodarse y no andar haciéndose ahí las autónomas, como me decía uno de los varones, o hay que tener cuidado porque si no te meten denuncias por cualquier cosa. Entonces, ¿cómo decía? Sí, así me decía, que hay que manejarlas, pero con cuidado, porque si no te meten denuncias por cualquier cosa. Entonces, esto que termina dando lugar a que los varones empiecen a valerse de la violencia como una llamada al orden, para que las mujeres se tranquilicen y ellos puedan sentirse de vuelta con esos emblemas. Pero en realidad el problema no son las mujeres, el problema son que ellos se sienten vacíos en su sentimiento de masculinidad, por eso hablo de una impotencia vital, porque no están encontrando cómo reacomodarse ante la nueva situación. Esa es una de las respuestas posibles. La segunda les he llamado varones supuestamente deconstruidos. ¿Por qué digo supuestamente deconstruidos? Porque son esos que se adaptan parcialmente a la equidad que les demandan las mujeres, pero no los hacen desde una creencia o un deseo propio. Los hacen desde la manera de evitar líos con las parejas. O sea, son esos que ayudan porque las mujeres se lo están pidiendo, pero obviamente con limitaciones, es decir, yo no me voy a encargar de limpiar el baño
ni loco llevo al médico a la criatura, ni voy a hablar con la maestra, porque, ni menos voy a elegir qué ropa se van a poner los chicos, porque eso son tareas de mujeres. ¿Qué pensás? ¿Que yo soy maricón, que me tengo que andar fijando qué ropa va a usar el chico o la nena, quien sea el hijo en cuestión? Entonces, fíjense cómo acá, disimuladamente, exigen todavía estos varones privilegios, pero están como maquillados. Ahora es como que por ahí se valen más de este concepto que dice Bonino Méndez de los micromachismos, como que medio manipulo un poquitito para que termine haciendo lo que yo quiero, pero sin que se dé mucha cuenta. O, por ejemplo, trabajamos los dos tenemos obligaciones en una pareja, pero él sigue manejando el dinero con la excusa de que tiene más habilidad, por más que la esposa sea contadora, ¿no? Pero bueno, es porque ahí se ven estas cuestiones del dominio, porque ¿cuál es el problema? ¿Por qué estos varones están supuestamente deconstruidos? Porque no podemos olvidar que la masculinidad precisa de la legitimidad viril. ¿De quién? ¿Quién da la legitimidad viril? Los pares, los otros varones. Entonces, como tienen mucho miedo a que le digan, bueno, acá en Argentina le decimos pollerudo, gobernado, no sé cómo le dicen allá en México, entonces, porque justamente tienen miedo que sus pares lo censuren o lo castiguen si muestran que están más del lado de la equidad y menos en la superioridad. Bueno, y por suerte, para no perder la esperanza, por ahí me dicen que soy demasiado optimista, pero bueno, yo sigo siéndolo, hay hombres que están en un proceso más consciente de cambio. ¿Qué quiero decir con esto? Que están intentando privilegiar la igualdad de género y lo que se entiende por ser varón. Teniendo en cuenta que ser varón, al igual que ser mujer, supone potencialidades y debilidades. Y es una cuestión más personal encontrar con qué de eso yo me identifico, ¿no? Y los varones que están en un proceso más consciente de cambio están constantemente cuestionando el modelo masculino tradicional, pero no lo hacen como moda, no lo hacen para quedar bien con las otras personas. Se trata de hacer carne y de estar atento constantemente qué llevan adelante en sus acciones y a quién afecta y cuánto afecta a los demás con ese tipo de acciones. O sea, no es que tampoco estos varones que están en un proceso consciente de cambio se han olvidado de lo que es la masculinidad tradicional, no. Saben qué es porque han sido educados y han sido instituidos como varones de ese modo, pero están como en un proceso de muchísima atención para intentar que eso no sea un daño para sí, no sea un daño para otros, y están muy, muy conscientes intentando transmitirles a sus hijos otros valores y intentando vincularse con sus parejas desde un lugar nuevo. Entonces, bueno, yo creo que esto es un proceso, estamos cambiando, y bueno, y hay que darle la oportunidad porque es lo único que creo yo que va a permitir una sociedad más justa para todos, ¿no? Y para todas. Me parece muy importante esto, que también muchas veces sucede que hay varones que llevan adelante alguna práctica complicada, por ejemplo, y que en un momento de su vida y que por eso son escrachados, por ejemplo, esta cosa de publicar en todos lados lo que ha hecho. Y por ahí yo veo desde algunas colegas feministas más radicales como que de pronto eso es muerte al macho, por decirlo así. Y yo creo que acá nadie es, y eso me parece que es un mensaje muy importante, que acá nadie es enemigo y nadie es perfecta, no es una cuestión de ángeles y demonios, y demonizando siempre a alguien. Yo creo que también hay que empezar a entender que estos sucesos que pueden transcurrir en la vida de los varones, si el varón se da cuenta y es consciente, puede ser una puerta de apertura también para el cambio y para lograr una mejor sociedad, ¿no?
Así que bueno, no sé si eso responde o ya me extendí demasiado. Ustedes cállenme porque soy medio intensa y tiendo a hablar. Así que bueno, es lo que hay. Okay. Darío, ¿quieres comentar algo o gusta nos pasamos a los comentarios directamente? Y también, si ustedes, ya sea que ambos quieran ir respondiendo, las que vayan dirigidas a la doctora Gabriela, o hay preguntas abiertas en las cuales igual Darío, como tú me indiques, ¿quieres comentar algo antes y después nos vamos? En realidad tengo muchísimas preguntas que se me abren, pero me parece más interesante que Gabriela pueda interactuar con la gente que está escribiendo, preguntando, comentando. Parece que podría aportar más. Gracias, Darío. Y creo hay unas preguntas ahí que igual ambos podrían ir dándole una respuesta, porque también, digamos, es buen pretexto para compartir. Vero Corona, de acá de la Ciudad de México, manda muchos saludos. Le da gusto que nos encuentre en este foro. Gracias, estimada Vero. Fernando Daniel Rodríguez Añón, querido amigo uruguayo, también de toda esta red de trabajo que tienen en Uruguay con Darío. Gracias, querido Fer. Por ahorita pasamos tu comentario, Fer. Sí, Quemar, del Estado de México, acá aquí de nuestro país, le manda saludos. Teralgoe dice, saludos desde Costa Rica, ¿cómo hago para adquirir el libro? Y eso también nos los pregunta Iván Mendioda de la Ciudad de México. Y si gustas, ¿cómo se puede conseguir el libro? Vamos dándole esa salida porque hay Bien. algo que me parece. Perfecto. Hay por el momento dos maneras actuales y después de agosto va a haber una tercera. La primera se pueden contactar directamente con Noveduc Editorial, que es donde, y también por Mercado Libre, que ahí ellos lo comercializan al libro, solo que por la situación de COVID actual no están teniendo la distribución directa a la Ciudad de México, porque ellos tienen, digamos, ya librerías donde hay una comercialización directa, pero no lo están haciendo por la situación de pandemia mundial. Entonces, una opción es contactarse con la página y allí ellos se encargarían de hacer el envío por DHL. Esa es una opción. La otra opción, si quieren, me hablan a mí y organizamos, se juntan varios y yo se los acerco de mi parte para evitar esa cuestión, también por DHL, pero ya serían varios envíos juntos. Y lo otro que me han comunicado ahora del editorial es que a partir del mes de agosto es más que probabilísimo que ya el libro salga en formato PDF, digital. Así que ahí se lo podría comprar y descargar. Son las opciones, pero eso recién sería en el mes de agosto, ¿sí? Ya por Antes, ahí. en versión papel, tenemos esas opciones. No, claro, queremos la versión papel, algunos, esa parte nos encanta. El olorcito del papel, el olorcito. A mí me gusta el olor que tienen los libros. Bien, hay un comentario que nos hace Rosa Cabrera, igual si ambos nos quieren compartir desde su experiencia y trabajo. Dice, saludos, la infidelidad es parte del machismo. ¿Qué nos podrían responder ante esto? Porque finalmente en México de repente se justifica mucho el tema de la infidelidad, no es parte del machismo, es que así es la sexualidad y bueno, uno, en el caso de los hombres justificamos, pues es que uno es débil, pues así nos hizo la naturaleza, etcétera. A ver, hay una cuestión acá que es trascendental, me parece, y que tiene que ver con la cuestión social. ¿Qué quiero decir con esto? Que a partir de, digamos, de la modernidad, y sobre todo porque había que legitimar la propiedad privada, es como que la mejor manera de poder heredar a mis verdaderos hijos mis propiedades, digo, hablo como si fuese un varón, ahí la mejor forma fue legitimando la la monogamia y reprimiendo la sexualidad de las mujeres, porque de esa manera, si la mujer no podía andar con cualquiera, yo era dueño de heredar como varón a mis hijos legítimos, mis propiedades, ¿ok? Eso también abre como un doble discurso a nivel social. Empieza a instalarse la idea de la mujer pura, casta, monógama, mientras que para los varones
se abre una idea de la posibilidad de un doble vínculo, es decir, la de contar con la sacrosanta esposa, madre de sus hijos, pero por otro lado, otro vínculo para satisfacer ardores, por llamarlos así, sexuales. Este doble vínculo ha venido acompañando el desarrollo de los sujetos y Por ahí se nos fue un poquito el audio, querida doctora Gabriela. Ahorita seguramente, con esto de la inestabilidad. A ver. Ajá. Ok, ya se está. Ajá, venga, ahí te esperamos. Y fíjate, y bueno, de entrada, en lo que se incorpora la doctora Gabriela, manda saludos Iván Viramontes desde Monterrey, Darío, te manda saludos, gracias. Un abrazo, Iván. Y también felicita a la doctora Gabriela. Néstor Casas dice, es un texto obligado para transitar el tema de las valiosas articulaciones. Bárbara Mor Hernández también manda saludos y ahorita en Perú les dicen sacolargos cuando tienen conductas diferentes a las machistas. Ah, mira, esto no lo sabía. Ahorita vemos que se incorpore, seguramente la red anda generando ahí nuestras extrañas. Ok, Ramón Gutiérrez, yo también puedo acceder al libro. Claro que sí, maestro Ramón, ya nos dieron dos opciones la doctora Gabriela. La primera tiene que ver con envío desde la editorial. La otra es que si en la región de, digamos, centro del país, si alguien lo requiere, podemos mandar a hacer el pedido. Y así ya entre más, pues obviamente es más fácil que podamos incorporarnos y redistribuirlos. Darío, no sé si tú quieres compartir algo con esto que el machismo y la infidelidad como parte del machismo. Sí, mientras a ver si Gabriela se puede reconectar, porque estaba haciendo un análisis social de cómo surge la monogamia. Y me parecía bien interesante, pero bueno, lo que puedo aportar al respecto, para no seguir aportando en esa línea, por si se conecta Gabriela y sigue con la idea, es que en realidad consideramos machista cuando un varón rompe cualquier acuerdo con su pareja y sobre todo en lo que tiene que ver con la sexualidad. La fidelidad sexual es un acuerdo a nivel de la sexualidad de la pareja. La sexualidad es algo muy frágil en esta cultura, por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado de poder respetar los acuerdos con nuestras parejas, mujeres, varones, trans, no importa la orientación sexual. Entonces, sí, claro que es machista porque no podemos desconocer la historia de las mujeres y en el lugar que nos hemos ubicado los varones, en este lugar jerárquico donde hemos hecho uso y abuso de nuestro poder como varones. Por lo tanto, sí podríamos decir que cuando rompemos un acuerdo, en este caso acuerdo sexual, estamos siendo machistas. Y acá es interesante cómo surge esta paradoja masculina, ¿no? O sea, por un lado, los varones parece que tuviéramos fuerza, ímpetu, poder, que nuestra virilidad se sustentara en sobre todo la fortaleza, ¿verdad? Y la paradoja es que muchos varones, cuando son infieles a sus parejas, se justifican con esto de que la carne es débil o que ellos son débiles. Entonces pareciera que no pueden controlar su sexualidad, ¿verdad? Entonces, la idea es, bueno, mostrar esta contradicción que tiene que ver con esta paradoja, esta contradicción
debilidad sexual versus fortaleza masculina. Entonces, obviamente, quienes trabajamos en esto lo podemos denunciar, porque esto realmente no es así. La sexualidad es una construcción social y la sexualidad, los varones tendríamos que poder controlar nuestros deseos y si hacemos un acuerdo sexual con nuestra pareja, tenemos que respetarlo. Si queremos abrir la pareja y que cada uno tenga sus historietas sexuales por ahí, bueno, hagámoslo explícitamente y que tanto varones como mujeres tengamos el mismo derecho de hacer lo que queramos con nuestra sexualidad fuera de la pareja. Pero la infidelidad por parte del varón, que es muy común, es obviamente es parte del machismo, ¿no? Como bien planteamos. No sé si Gabriela quería seguir con la idea que venías desarrollando. Mira, después que se me cayó internet, ya no me acuerdo, y la desesperación que me agarró en ese momento, ya no me acuerdo qué idea estaba desarrollando, así que sepan disculparme. No. Estabas hablando de la monogamia bueno, no, como Perdón, estabas hablando de la monogamia como una construcción social para poder generar como cierto orden a nivel social y organizar las comunidades de esa manera. Muchas gracias, porque, a ver, lo que sí me parece importante es que a nivel de la monogamia y a la vez con el doble discurso de la posibilidad masculina, cuando de pronto la situación es al revés, es decir, quien lleva adelante una infidelidad es la mujer, en el varón se genera realmente una situación muy complicada porque daña de modo directo su sentimiento íntimo de masculinidad, su ego, y principalmente lo que pretenden es que nadie se entere, porque es como que de pronto él deja de ser como un hombre respetable. Entonces, fíjense cómo los parámetros para medir el vínculo de la monogamia de acuerdo a qué óptica se lo mire, es distinto. Obviamente que si lo hace un varón, tienen todas estas justificaciones que Darío estaba diciendo. Es decir, bueno, es como que el deseo, en un entrevistado de la investigación mía decía, es que es el demonio que se te despierta, que todo hombre tiene adentro. Y así justificaba, digamos, esta cuestión que consideran de la sexualidad como si fuese instintual, cuando en realidad, así como la masculinidad también es una creación sociocultural, lo es el modo de entender también la sexualidad masculina, ¿no? No sé si eso responde la pregunta de Rosa. Sí. ¿O sí? Sí, claro. Y bueno, Fernando nuestro querido amigo de Uruguay también nos dice que cuáles son las preguntas claves que te deja la investigación, ¿no? En tu texto, cuáles son aquellas interrogantes que te dejan después de todo esto y que agradece mucho, te agradece porque nos nutre y aporta a la transformación del sistema patriarcal que se va a caer. ¿Cuáles serían esas preguntas? Gracias. Gracias, Fer. Bueno, a mí en realidad yo siento que mi investigación en realidad es una puerta de entrada para seguir investigando lo que tiene que ver con la masculinidad articulada con esta idea más, digamos, desde lo psicoanalítico, sin desconocer lo social, y con una mirada feminista crítica. O sea, creo que durante mucho tiempo se ha sostenido la idea de que binaria también, de que el feminismo va por un lado y los estudios de varón y masculinidad por otro, por más que se nutren mutuamente, ¿no? Pero yo creo que también en este sentido considero que lo que me deja el libro es esta posibilidad de situarme en una especie de bisagra, como que de pronto tenemos una pata en la academia y otra pata en el territorio, en el hecho de poder hacer intervenciones en terreno, ¿no? Y creo que eso está bueno, porque es salir un poco de cada uno de los dos mundos e intentar integrar las cosas, ¿no? Y también en la posibilidad de empezar a pensar que los estudios de varones y de masculinidades y los estudios feministas, que por ahí mutuamente parecen malas palabras,
pueden generar un entramado y dar lugar a articulaciones posibles, ¿no? Que creo que eso es maravilloso y bueno, y en ese camino estoy. Ya después les cuento cómo más estamos en ese camino. Okay. Sara Sanz, también compañera de Argentina, me parece, dice, ¿cuáles son las diferencias más importantes que encontraste entre varones de los espacios urbanos o rurales? ¿Cuáles son sus semejanzas? ¿Y qué elementos de la clase y la etnia hacen las diferencias? Compártenos un Bien, poquito, porque eso viene ahí. bueno, sí, en realidad yo no trabajo con zona rural acá en Tucumán, sino trabajo con zona urbana y periférica. A ver, ¿a qué le he llamado? La zona urbana es la que responde al capital de la provincia, que es el núcleo, y la zona periférica son la de todo el cordón que rodea la capital de la provincia, y que tiene características a nivel, digamos, por ejemplo, de necesidades básicas insatisfechas, menores que la presente en la capital, ¿sí? Con la zona rural no he intervenido porque ya en estudios anteriores había notado que había muchísimas diferencias, entonces no podía contrastar los dos grupos porque las realidades de vida, los tiempos, los estilos eran muy diferentes, entonces no me iba a permitir hacer la comparación. Por eso en no uso datos de la zona rural, sino uso urbana y periferia. Y hay un entramado y un cruce que tiene que ver con el capital económico, que sí tiene importancia, y el capital educativo, principalmente. En ese sentido, sigo la clasificación de Pierre Bourdieu, que él no habla de clases, sino de la posesión de capitales. O sea, el capital educativo hace referencia a los estudios, a las distintas tipos de formación, no necesariamente porque uno haya estudiado en la universidad, sino a los distintos tipos de aprendizajes que uno tiene en la vida. Y el económico sí se hace referencia a lo material. Entonces, ahí, por ejemplo, sí ¿qué diferencia había? Por ejemplo, que los varones con menor capital educativo tendían, por ejemplo, a adherirse más a las ideas tradicionales de que el varón, para ser macho, como decían ellos, tenía que ser fuerte. ¿Por qué? Porque el tipo de trabajo que desempeñaban eran, digamos, aquellos que involucraban la fuerza. Porque, qué sé yo, trabajaban en fábricas, llevaban bolsas, hacían trabajos de albañilería, de plomería. En cambio, los varones que estaban mucho más educados con estudios universitarios superiores o de posgrado, hablaban en cambio de que ellos, la fuerza era un emblema de la masculinidad, pero hasta la adolescencia, digamos, que ahora lo importante era la inteligencia. Pero no cualquier inteligencia, sino la inteligencia que te servía para hacer negocios redondos, para conquistar minas, para comprarse cosas materiales, el mejor auto, o sea, todo lo que sea para mostrar prestigio y que eran superiores a otras personas. Entonces, que hoy en día tenemos que saber que el manejo del dinero y la ostentación de bienes materiales funcionan como los nuevos emblemas postmodernos de la masculinidad. Como en otra época era la razón, ahora es la posesión, ¿no? Esa es una diferencia. También la diferencia que aparecía claramente era en la cuestión de los vínculos de pareja y de la sexualidad principalmente. Por ejemplo, en cuanto a los vínculos de pareja, los varones urbanos tenían como mayores conflictos en los vínculos del hogar porque la mayoría de sus parejas también eran profesionales, mujeres, o porque eran heterosexuales los varones con los que yo trabajé en esta investigación, tenían trabajos y no los pensaban dejar. Entonces, los conflictos de pareja y alrededor del cuidado de los hijos y de las cuestiones domésticas venían por el lado de tener que compartir o no las tareas. ¿Mm? Y en cambio,
el ámbito público de lo masculino y el ámbito privado estaba como predominantemente muy marcado en los varones de la periferia, es decir, que las mujeres eran las reinas del hogar. No había dificultad en ese sentido, ni había luchas de poder, porque esas eran tareas femeninas, netamente femeninas. Entonces, ¿cuándo había conflicto? Cuando las mujeres no lo hacían. En cambio, en el otro caso había que negociar y era más complicado. Y con respecto a la sexualidad, y principalmente las diferencias con el uso del preservativo. Los varones, todos los varones han identificado mitos con el uso del preservativo, es decir, todos dicen que molesta, que no permite sentir tanto, que no llegan al placer porque molesta, porque es incómodo, bueno, distintas cuestiones alrededor del uso del preservativo, pero en varones con credenciales educativas más altas, a pesar de que pensaban esto, sí lo utilizan al preservativo en sus encuentros sexuales ocasionales, porque lo identifican como un elemento que previene las infecciones de transmisión sexual y el embarazo. En cambio, para ninguna, y la proporción era 7 de cada 10. En cambio, en la zona periférica, lo que predomina son estos mitos que directamente invalida el uso del preservativo. No lo usan en la periferia y el control de la contracepción de los embarazos queda en manos femeninas, y la de las infecciones de transmisión sexual, la de Dios, porque ellos no se cuidan en lo absoluto ni tampoco cuidan a sus parejas. Bueno, así. Esas serían como las diferencias, ¿no? No sé si eso responde o necesitan que ahonde más, me dicen. Voy a pasar todos los comentarios y para ir dándole el cierre, Victoria Guevara ya nos decía que en Perú le dicen sacolargos cuando tienen conductas diferentes a los machistas. No sé si en México tienen esta relación cuando un hombre sometido le dicen mandilón, ¿no? Cuando claro, tu mujer, sería eso. Tu mujer te manda, ¿no? Sí, Quemar, excelente aportación, gracias, querida. Sí, que Iván Mendiola manda saludos, gracias. María del Refugio Domínguez, siempre es un placer escuchar estos temas. Alexa Ábalos, ¿cómo podemos contactar a la ponente? Y manda saludos, que está interesada en el libro. Maggie Hernández Barnat, para generar interés en la lectura de un libro es importante enamorar al lector desde el título, generar una necesidad por leer sus páginas y posteriormente desarrollar las habilidades del pensamiento a través de su contenido. Felicidades, excelente presentación. Otra pregunta que se me está volando es que María Moejedano Mara quiere preguntar, ¿qué desafíos ves, Gabriela, igual Darío, la invitación para contestar, más preocupantes en los tiempos actuales de la educación de nuestra sociedad con los niños y niñas? Y sí, que te mandan saludos, a Darío, siempre es un gusto. Y por aquí también hay otra. Néstor Casas pregunta, ¿de qué modo estos aportes pueden ayudar a disminuir los feminicidios? Entonces, adelante tenemos qué pasa con los aportes, el contexto de la educación de los niños y niñas en la actualidad, y estos aportes de qué manera ayudan a disminuir los feminicidios. Adelante, Gaby y Darío. Bien, a mí me parece muy importante, y creo que en esto coincidimos, Darío, empezar a pensar en nuevos parámetros de la masculinidad para educar a nuestros hijos en nuevos modos de ser hombre. Y esto requiere un posicionamiento social donde empecemos a pensar los roles de género de un modo menos rígido y donde les permitamos a los varones que tengan desde pequeños un contacto con la empatía, un contacto con el cuidar de otros, un contacto con el cuidar de sí. Porque a lo largo del tiempo, todos estos elementos han sido identificados con lo femenino. La contención, todo eso es de las mujeres.
cuando no es así, insisto, es una construcción social y de esa manera los varones, como les han enseñado que para serlos no tienen que ser bebés, no tienen que ser mujeres y no tienen que ser homosexuales, en lugar de contactarse con eso desde otro lugar, directamente lo sacan, lo expulsan de sí mismo. ¿Mm? Y ese tema creo que debería empezar a cambiar con un nuevo modo de educación desde la más tierna infancia. Y eso significa que nosotros los adultos también nos tenemos que replantear qué tipo de roles queremos y qué tipo de modelos, como plantea recién Darío, enseñar a quienes nos rodean, ¿no? Y en ese sentido, yo pensaba, bueno, ¿cómo puedo yo enseñarle a un hijo, yo tengo un hijo varón, la corresponsabilidad doméstica? Que él no es el rey, su majestad el rey, y que mamá tiene que estar por debajo sirviéndolos. Y creo que eso, al menos es una contribución desde las mujeres, hablo por mí ahora, de empezar a presentarnos frente a los hijos, no como un show auxiliar, eso que enseña el psicoanálisis, que son funciones muy importantes, la de sostener, la de contener, no digo que no, pero haciéndole un agregado feminista, que es decir, presentándonos frente a los hijos también como personas con un deseo propio, que no somos algo que completa a los hijos o el hijo algo que nos completa a las mujeres, sino que somos unas personas agentes con con deseos y con necesidades propias y así acercarnos para construir nuevos vínculos. Yo creo que también al posicionarnos las mujeres madres en un nuevo lugar desde la más tierna infancia, también va a hacer que los varones empiecen a ver desde la figura de la mamá como sujetos y no como objetos, ¿no? A las mujeres. Eso por una parte, y creo que también ese tipo de educación colaboraría también a que no sea tan intenso este deseo de que para que yo me pueda sostener como hombre deba apelar a la diferencia, al dominio y a la jerarquía asimétrica, ¿no? A mí me gusta mucho Irene Friedman cuando ella habla de una alteridad, pero no jerárquica, es decir, de que entendamos que hay diferencias entre varones y mujeres, entre personas, digamos, pero no por eso una se vuelva superior a otra, ¿no? No sé, Darío, vos qué decís. Sí, más allá de apoyar todo lo que planteás, que estoy muy de acuerdo, me parece importante la posibilidad de que en algún momento, no sé si lo vamos a ver, pero ojalá que sí, podamos, no me digas que no porque se me va la esperanza, en algún momento pueda existir en la educación formal, es decir, en la escuela y también en la secundaria, alguna materia sobre educación emocional, ¿sí? Y que no solamente se priorice la historia, la geografía, la matemática, la física, que aprendamos cómo se reproducen las abejas y cómo se hacen reglas de tres en las matemáticas, ¿no? Que es importante, yo no digo que no, pero me parece que para poder lograr una sociedad más igualitaria, más equitativa y más democrática, tendrían que enseñar en la escuela y después repasar en la secundaria cómo debemos manejar, cómo podríamos manejar nuestro sistema emocional para tomar contacto, sobre todo los varones, que tenemos muy poca educación en esa línea, cómo podemos tomar contacto con nuestras emociones, cómo podemos enfrentar emocionalmente a nuestros conflictos, qué hacemos una vez que nos frustramos frente a situaciones adversas de la vida que todos y todas tenemos, ¿verdad? Las mujeres en ese sentido nos llevan kilómetros por delante y a nosotros los varones nos falta muchísima educación al respecto. Entonces, no solamente esto que vos planteás, Gabriela, que deberían manejar en las familias, papá, mamá, hermanitos, familia de origen, etcétera, sino que lo que acontezca a nivel de educación formal es bien importante, ¿no? Porque ahí los chicos y las chicas están horas, no sé, capaz que 20 horas, 40 horas algunos, semanales, ¿no?
en la escuela y en el colegio. Entonces, ese es un aporte que me parece importante, por eso decía que no sé si lo vamos a lograr ver en algún momento. Yo no sé si existe en algunas partes de Latinoamérica, me parece que en Cuba existe algo similar a esto de la educación emocional, pero no tengo claro cuáles son las materias. El resto de Sudamérica me parece que estamos todavía con las ciencias duras, ¿no? Le ponemos más énfasis a las ciencias duras y como si en realidad este otro posible aporte de la emocionalidad y el manejo emocional que tendríamos que hacer de las relaciones de género, de las relaciones jerárquicas de poder, es algo imprescindible para no solamente para nuestra felicidad como varones, mujeres, personas trans, intersex, etcétera, sino para poder vincularnos de una manera saludable con nosotros mismos, con nosotras mismas y con cualquier vínculo que establezcamos, inclusive con nuestros hijos, hijas, etcétera. Por ahí. Ya para ir cerrando, nada más 2 últimas preguntas y las vamos, y ya cómo contestarlas. Sé que está interesante, cada vez se aborda más. Catalina Gómez dice, bueno, muy interesante la investigación y además, respondiendo un poco a lo de en México, en el sistema educativo nacional ya existe una asignatura de educación básica que se denomina educación socioemocional. Sin embargo, considero que no hay claridad de cómo abordarla. Y ese es el problema. Digo, hay buena intención, se les capacita y de repente le entramos psicólogos o psicólogas que trabajamos cuestiones emocionales, pero contextualizarlo el tema del aula como un acto pedagógico, ahí es donde interviene. Además, el profe está viendo a ver a qué hora termina la otra asignatura porque viene la evaluación y entonces hay que, este modelo que tenemos en América Latina, en parte del mundo, donde todos nos miden para saber qué tan inteligentes somos o tan capaces de responder racionalmente, pues lo emocional pues se queda como, ahí después pasamos a la siguiente unidad, ¿no? Y hay profesores, profesoras que me parece que hacen un buen trabajo, ¿no? Y bueno, Vane Pizano dice, me parece que se puede incluir el género, las emociones y el feminismo en todas las materias. Por ejemplo, muchas mujeres han hecho aportes en todas las áreas y es información que se tiene, que tiene poca difusión. De hecho, y ahí vienen dos comentarios. Catalina Gómez, gracias querida Vane, dice, ¿qué debo entender por postura feminista crítica? Y la maestra Maribel Jiménez, docente de la Escuela Libre de Psicología, dice, el lenguaje, las palabras, ¿cómo representan este cambio, transición de una nueva masculinidad? Y con esto vamos cerrando. Adelante. Bien. También nos olvidamos de contestar lo del femicidio. Bueno, a ver, voy marcando todo esto porque me parece que tiene que ver. La cuestión del lenguaje y las palabras, creo que tiene que ver con empezar a asociar a la masculinidad otros términos. Como que de pronto los varones pueden correr de la idea de cuando se autoperciben y cuando hablan de sí mismos, dándose adjetivos como fuerte, dominante, y empezar a incorporar a su léxico y obviamente también en sus actos esta idea de protección, esta idea de acompañamiento, del estar con y no tanto de yo mando a, ¿no? Al menos en prácticas lo he visto, como ahora hay varones, al menos acá en mi provincia, que en la plaza salen con los cochecitos a dar vueltas y ellos llevan a sus niños y cómo entre ellos van hablando y entonces yo escuchaba cómo uno le explicaba a otro que no iba con cochecito pero prontamente iba a ser padre, cómo debía cambiar un pañal. No sé, yo creo que en ese sentido empiezan a circular conversaciones entre los varones que tocan otros tópicos, que permiten dar cuenta de que hay una transición, de que hay otras representaciones, otras alternativas al modo de ser varón, más allá de las hegemónicas. Pero también es real que estas ideas del ser varón más hegemónicas todavía tienen un enorme peso.
Y en ese sentido es que se terminan produciendo actos como el femicidio como un intento de seguir sosteniendo frente a sí mismo y frente a los otros el enorme poder que yo tengo, donde yo muestro que soy omnipotente, porque además hago lo que quiero y no me castiga ni siquiera la justicia por eso, ¿no? Entonces, esto que, bueno, de la maté porque era mía, de pronto más objetivada la mujer imposible, ¿no? Y creo que el empezar a también el trabajar con las cuestiones de género supone una cuestión de feminismo crítico. ¿Qué quiero decir con esto para cerrar la cuestión? Significa poder repreguntarnos todos cómo estamos llevando adelante esta teoría, qué sentido tiene, desde dónde la ponemos nosotros también en juego, para empezar a tener como una mayor coherencia entre eso que decimos, eso que sostenemos y esto que somos, ¿no? En ese sentido lo planteo. Muchas Darío, gracias por el tiempo y el espacio. no, gracias. Darío, algo que quieras ir cerrando a manera de reflexión con relación a esto, ¿qué pasa? Los aportes del psicoanálisis con enfoque feminista de género, ¿cómo apoya o favorece para reducir los feminicidios? Y sobre todo el trabajo con hombres y al final ya, un mensaje final de Gaby y tuyo. Sí, cortito. A ver, esto no le va a caer bien a mucha gente, pero yo creo que, creo que el psicoanálisis con enfoque de género logra profundizar y llegar a un nivel de análisis, lo mismo que la escuela intersubjetiva, que de repente otras disciplinas, desde otras disciplinas no se puede explicar algunas cuestiones, algunos entramados vinculares y subjetivos. Esto no quiere decir que otras corrientes, por supuesto, no aporten, ¿no? Porque la teoría sociológica, inclusive la medicina, ha hecho aportes justamente para aclarar que la constitución la construcción de la masculinidad poco tiene que ver con la biología. En ese sentido, la medicina ha aportado en esa línea. A mí me parece que, retomando esta obra de la colega, la doctora Córdoba, parece imprescindible. De hecho, es una obra para mí inédita por todo lo que he leído, porque el nivel de análisis es muy profundo y la conexión, el nexo que la colega hace con la teoría social me parece crucial y fundamental, ¿no? Que a veces quienes trabajan o escribimos desde una perspectiva psicoanalítica, medio que dejamos de lado esa perspectiva, pero recordemos que los estudios de género y también, por lo tanto, los estudios de las masculinidades que se inscriben en los primeros, tenemos una perspectiva histórica y también tenemos una perspectiva social y cultural. Por lo tanto, es fundamental este tipo de aportes, así que agradezco mucho. Yo ya voy leyéndolo el libro por segunda vez. El mes que viene lo leo la tercera. No, aparte, bueno, Gabriela sabe... Estás haciendo una propaganda como si fuese muy difícil. Por favor, explica por qué lo lees tantas veces. No. Ya... La primera vez lo leí hace un tiempo. Esta segunda vez lo volví a leer para esta presentación, pero también a veces lo ojeo porque yo le comenté a Gabriela que también lo uso como una referencia para mi tesis doctoral, ¿no? Uso el libro de Gabriela y el libro de otro montón de colegas y colegas, varones y mujeres que trabajan en esta línea, pero digo, es una obra que yo consulto muchísimo para mi tesis doctoral, por eso. Entonces ya voy como por la segunda lectura completa
y así como consultas varias. Así que bueno, agradecer, por supuesto, Pedro, que nos está mirando desde el Facebook, Cirilo, por estas iniciativas que tenés siempre para poder seguir construyendo entre todos y todas conocimiento y aportando a la teoría de género y a la teoría de las masculinidades, y por supuesto la colega, la doctora María Gabriela Córdoba, con esta obra excepcional, y esperemos que sigas produciendo, Gabriela, que esto no sea tu último libro. Entre Juan Carlos Volnovich y ahora vos me están metiendo mucha presión, que ya tengo que escribir un segundo libro. Esperen que acabo de sacar por favor. A ver, no, yo creo que realmente estoy muy agradecida, ahora hablando en serio, doctor Pedro, doctor Cirilo, porque estamos pudiendo con este encuentro, que espero que sea inaugural de muchos otros, la construcción de saberes nuestroamericanos, ¿no? De empezar, si bien hay muchísima producción internacional, creo que también es importante que empecemos a prestarle atención a las particularidades, digamos, latinoamericanas y también las particularidades ya de cada país, pero creo que también es bueno esto de construir el saber de este modo, así que agradezco mucho, gracias Darío, también por todos esos elogios y por esa presentación tan detallada de la obra, y creo que bueno, que esta es una puerta de entrada para seguir produciendo, y creo que hoy en día el saber está no solo en lo interdisciplinario, sino también en poder hacer investigaciones interseccionales que involucren a distintas regiones para que podamos encontrar qué elementos hay en común, cuáles se diferencian y cómo podemos trabajar para una mejor vida para todos, ¿no? Y todas. Pues muchas gracias a ustedes, de verdad, y ya nada más para mandar los últimos mensajes. Vanessa Pizano dice, claro, tendríamos que trabajar las emociones, las y los adultos, porque a veces no sabemos qué hacer ante situaciones cotidianas con las alumnas y alumnos. Melissa Fernández Chagoya, una gran maestra, de verdad, cada vez que le escucho, soy del grupo del club de fans de Meli, manda muchos saludos, te manda felicitaciones, querida Gabriela. Darío manda muchos saludos y felicidades por esta obra que se está presentando. Pero algo muy de acuerdo con tu comentario, Darío. En mi opinión, el psicoanálisis es uno de los mejores enfoques que entiende cómo funciona la psique humana sin despreciar a las demás, y por tanto el aporte del psicoanálisis a otros enfoques enriquece. Gracias a la doctora María Gabriela y a Darío. Pues gracias, es parte de nuestro trabajo también, y qué mejor tener gente que está haciendo investigación, que está produciendo, y yo también apuesto a que hay una segunda parte y vamos a presionar a Darío para que pronto te leamos también. y pues sí, Catalina Gómez te manda saludos, doctora Gabriela, la maestra Maribel Jiménez de la Escuela Libre de Psicología, así que y preguntaron dónde te pueden localizar, Gabriela, porque hay gente que me pueden... Bueno, nosotros todas las actividades, digo nosotros somos con el Centro de Investigaciones, nos manejamos por las redes sociales, me pueden pedir amistad ahí en mi Facebook, que es doctora María Gabriela Córdoba, y también está Centro Somos NOA, que es donde también llevamos adelante actividades científicas, y ahora pueden vernos porque todos los meses organizamos un conversatorio. Ya que estamos acá, aprovecho porque en el mes de julio, el 15 de julio, que es miércoles, ya todo el mundo agende, porque es la primicia del momento, hemos organizado un conversatorio internacional donde vamos a ser mujeres hablando esta vez. Y se llama Estudios Feministas y Estudios de Masculinidades, una articulación posible. Y quiénes van a estar es la posta de acá del asunto, porque vamos a contar con Norma Fuller de Perú y con Irene Meller de Argentina conversando. Así que bueno, ahí voy a acompañarla yo moderando con el ping-pong de preguntas. Y bueno, y esto es un esfuerzo que estamos haciendo con el centro y que vamos a pedir colaboración ahora, ya que estamos en público y no se va a poder
negar al Centro de Investigaciones que dirige Darío para que tengamos mayor apoyatura técnica. ¿Qué opinas, Darío? ¿Te prendés? ¿Nos acompañas o no? Claro, con mucho gusto. Bueno, listo. ¿Qué día? Nuevamente me recuerdas la fecha y el horario. Bueno, el miércoles 15 de julio, 5 p.m. Argentina. 3 p.m. México. Bueno, vamos a... Perfecto, y así que bueno, ya después 4 p.m. Perú. Ya después les comparto el flyer para que empecemos a hacerlo circular, porque bueno, no hay que perder la oportunidad que estas dos eminencias conversen con nosotros, ¿no? Pues, bueno. Pues muchas gracias, Darío, por la complicidad, por ponerme en contacto con Gabriela. De verdad, es un placer, es un honor. Agradezco a la maestra Marilena Corbera Guzmán, directora general de la Escuela Libre de Psicología, al doctor Pedro Fernández Solazábal, nuestro director académico, a Eric Gaona de Radio Libre, que nos apoya muchísimo también para la producción, a todo el gran equipo de informática de la Escuela Libre de Psicología, a Javier López, a toda la población académica, estudiantil y administrativa de nuestra institución. Y de verdad, para nosotros es un placer. En la Escuela Libre de Psicología no solamente sea la licenciatura en psicología, si a alguien le interesa, búsquenos en la página Escuela Libre de Psicología. Además, hay posgrados en salud mental, prevención y atención de la violencia, psicología organizacional, pero además un posgrado en psicología y esto que nos decía el doctor Pedro, en psicoanálisis. Y creo que sus aportes vienen muy bien para estudiantes de maestría de la escuela, pero además a toda la población que finalmente se sumó el día de hoy, cosa que agradecemos a quienes nos escucharon en México y en Sudamérica. Y bueno, de verdad, gracias a ustedes por el corazón que nos ofrecen, por estas lecturas y por esta amistad. Y esperemos que pronto regresemos a estas otras formas de relacionarnos más bonitas, más presencialmente y tenerlos en Puebla. Bueno, muchas gracias por todo el tiempo. A todos. Gracias, Cirilo. Gracias, Gabriela. Gabriela, esperamos tu próxima obra. Insistís. Bueno, está bien, me voy a poner en campaña. Ya hasta me dieron el título y todo. Perfecto. Así que bueno, vamos a seguir por ese lado. Pues. Bueno, gracias. Repetimos. Bueno, si no hay nada más, gracias. Nos despedimos. Muchas gracias. Hasta luego. Abrazos. Un abrazo. Abrazos.